Buen día a todos. Vamos a comenzar el webinar en un par de minutos para que puedan ingresar un par de más de personas. Estemos atentos. A ver, un momentito. Listo. Vamos a darle inicio al webinar entonces. Recuerden que esta sesión está siendo grabada para poder tenerla más adelante. Primero que nada, agradecerle a todos por participar en esta segunda sesión. En este caso, el día de hoy vamos a tocar los módulos de compensación, Employee Central, Workzone y Time Tracking. Al parecido al énfasis de ayer, la sesión, las preguntas y respuestas van a ser al final del webinar, así que le pido a los asistentes que si tienen alguna duda o consulta, lo escriban en la casilla de preguntas y respuestas y estos se estarán respondiendo al final o en todo caso los consultores estarán respondiendo al interno ahí. Vamos a comenzar con compensación. Compensación lo llevará a cabo Alejandra. Alejandra Sánchez es una consultora certificada en SAP SuccessFactors con más de 8 años de experiencia, habiendo participado en más de 20 proyectos de implementación en los módulos de Employee Central, Time Off, Career Development, Planning y Succession Management, en sectores industrial, comunicaciones, infraestructura energética, financiero, farmacéutico, comercio y retail. ¿Listo, Alejandra? Te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Gracias, Rita. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este webinar. El día de hoy les voy a compartir las mejoras que ha tenido el módulo de compensación. Y como primer mejora, tenemos para mí, yo creo, una de las más poderosas del release, está en la revisión ejecutiva. Es esta parte de acciones masivas avanzadas en la revisión ejecutiva. Hasta ahora, por ejemplo, si un administrador o planificador quería ajustar la compensación de un grupo grande de personas, tenía que hacerlo uno por uno o con una herramienta muy limitada. Obviamente esto pues generaba errores, consumía tiempo y pues obviamente pues era una frustración hacerlo como uno por uno, ¿no? Con este release, la herramienta de acción masiva dentro de la parte de revisión ejecutiva, pues va a recibir una mejora significativa. Es decir, que los planificadores ahora pueden seleccionar un grupo filtrado de empleados y ajustar la compensación de forma simultánea. Pero, ¿cómo funciona en la práctica? Si un grupo tiene hasta 150 usuarios de cambios, se aplicarían en tiempo real. Si es más de 150 usuarios, entonces el sistema va a programar una ejecución en segundo plano y pues el planificador va a poder seguir continuando pues mientras se ejecuta el proceso. Antes de confirmar, el sistema va a mostrar una tabla comparativa de presupuesto, que esto se me hace muy práctico, porque va a mostrar el antes y el después para visualizar el impacto completo. Entonces va a mostrar un antes y un después del ajuste y obviamente se van a incorporar dentro de esta mejora, se incorporan dos criterios nuevos de selección, que es la parte de la directriz, del guidelines y el rango salarial. La siguiente, por favor, Rita. Gracias. Bien, ahora, como segunda mejora, tenemos la parte de los colores y mensajes persistentes para errores y advertencias. Esta mejora, bueno, es una mejora menor, pero sí tiene un impacto enorme, pues, en la experiencia del usuario. Con este release, los mensajes de error y advertencia ahora se van a estandarizar en toda la experiencia del usuario. Aplica tanto el worksheet, aplica tanto la revisión ejecutiva como el perfil de compensaciones y va a cubrir pues todos los planes, ¿no? Hablando de compensación, compensación variable y pago, compensación total, perdón.
Incluye estas validaciones de SAP estándar y obviamente validaciones personalizadas de cada empresa. Entonces, todos los colores con límites duros y límites suaves ahora se van a unificar, ¿vale? Antes aparecían un color en el worksheet, aparecía otro color diferente en el perfil y entonces ahora con esta mejora se unifican los colores. La siguiente, por favor. Listo. Ahora, como tercer mejora, tenemos un nuevo icono de expandir y colapsar para agrupación de columnas. Esta mejora habla directamente de la usabilidad en los worksheets de compensación. Quienes trabajan con estos worksheets complejos, es decir, que tienen demasiada información dentro del worksheet, saben bien pues que las columnas agrupadas pues pueden ser un dolor de cabeza porque el expandirlas y colapsarlas uno por uno pues consume tiempo, ¿no? Y obviamente el icono anterior era un poco menos visible. Ahora con este release se introducen estos dos cambios. Uno, que hay nuevos botones de expandir todo y contraer todo para gestionar todos los grupos en columnas en un solo clic. Y el segundo es un icono de expandir, colapsar individualmente, que fue rediseñado para ser más visible y muchísimo más fácil de usar. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta mejora? Es que los planificadores va a haber planificadores más ágiles, menos fricción, una experiencia mucho más limpia para quienes revisan compensaciones de equipos muy grandes. La siguiente, por favor, gracias. Después tenemos como mejora la validación de reglas de presupuesto en la hoja, en la revisión ejecutiva. Esta mejora ahora va a conectar directamente con el control presupuestal, un tema que siempre ha generado conversaciones en los equipos de compensaciones y finanzas, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de este release las reglas de presupuesto configuradas en el sistema pues no se validaban, ¿no? Y no se validaban dentro de esta sección de la revisión ejecutiva. Un planificador, por ejemplo, podía hacer ajustes que excedieran el presupuesto autorizado sin que el sistema lo advirtiera. Entonces, obviamente este error se detectaba mucho después cuando ya era demasiado tarde pues corregir, ¿no? Con este release esto cambia. Ahora, al guardar la revisión ejecutiva, si se detecta un exceso de presupuesto, el sistema va a generar un error o una advertencia, dependiendo de cómo se encuentre configurada la regla, y va a aplicar sobre todos los empleados que estén filtrados. En ese momento, en el momento en el que se revise la revisión ejecutiva, valga la redundancia. Ahora va a haber un mayor control, menos correcciones tardías y obviamente el proceso más robusto de aprobación de compensaciones va a ser mucho más ágil, ¿vale? Esta mejora pues requiere una configuración obviamente por el cliente, donde ustedes van a revisar sus reglas presupuestales actuales y asegurarse que estén parametrizadas correctamente. La siguiente, por favor. ¿Me ayudas, Rita, con la siguiente, por favor? Gracias. Listo. Y por último tenemos la parte del recall masivo de statements por carga de archivo. Esta cerramos con una mejora muy esperada por los equipos de administración de compensación o por la mayoría. Hasta ahora, por ejemplo, si una empresa necesitaba revocar los statements de compensación de un grupo grande de personas, de empleados, llámese por un error de datos, un cambio de políticas o, por ejemplo, una auditoría, el proceso era manual, lento y pues obviamente limitado en volúmenes muy pequeños. Ahora con este release, los administradores pueden revocar o eliminar statements de compensación de personal hasta para 20,000 usuarios. Simplemente es cargar su archivo CSV con el usuario, con el ID de usuario, su nombre de usuario y... eh, se va a iniciar una revocación o eliminación masiva del statements. Obviamente esta funcionalidad está activada automáticamente, sin embargo, también es importante que ustedes como clientes revisen sus protocolos internos para definir quiénes tienen acceso a esta operación, ya que es una acción obviamente de alto impacto, sobre todo en los datos de los empleados. Pues esto sería todo por parte de compensación. Les agradezco mucho y les doy la palabra a mi compañero Vicente para la parte de Employee Central. Muchas Gracias. gracias, Alejandra.
Sí, ahora vamos a comenzar con Employee Central. Estará a cargo de Vicente Mogia, que es un consultor SAP Satisfactory, ¿sí? Consultor certificado en Employee Central con 3 años de experiencia en soporte e implementación de proyectos, tanto de módulo de Employee Central como de Time Off. ¿Listo, Vicente? Te cedo la palabra. Hola, buenos días a todos. Vamos a partir con unas cuantas mejoras que había en el monitor de replicación de datos, una herramienta que es bastante útil para verificar cómo va la replicación de datos entre las distintas integraciones que uno tiene, ¿no? Una de las más claves de las mejoras que se implementaron fue que se implementó una columna nueva con la que podemos ver la hora de inicio de la última replicación de cualquiera de las entidades que queramos revisar. Esta se instala automáticamente, no se debe hacer ninguna configuración para que la puedan utilizar y simplemente deben ir a la opción de gestionar las columnas para agregarla y así en cada una de las entidades que deseen validar las replicaciones, poder comprobar a qué hora fue la última replicación que esa entidad tuvo. Otra de las mejoras es que ahora el filtro tipo contenido de replicación, estos filtros que les aparecen van a estar basados en la configuración que tengan en provisioning. Y el filtro solamente va a mostrar aquellos tipos de contenido que sean relevantes para la replicación. Siguiente, porfa. También hubo una mejora relevante en el filtro de ubicación. Previamente la cantidad de datos que podíamos visualizar era bastante menor. En estos momentos, al desplegar la lista desplegable, podemos visualizar hasta 3.000 ubicaciones que tenga la lista. Esto funciona más que nada para aquellas compañías que tengan muchas ubicaciones que antes no podían encontrarlas, ¿no? En el caso que tengan incluso más que 3.000 ubicaciones, lo que pueden hacer es en el buscador poner el nombre de la ubicación que desean encontrar y de todas formas les va a aparecer. Y por último, la última mejora que hubo en el monitor de replicación fue respecto al estado de replicación y la información de financiación. Esto solamente para aquellas compañías que tengan la funcionalidad de sector público activada, y en el caso que la tengan, ahora van a poder visualizar el estado de replicación de esta información en sus sistemas. Siguiente. Otra mejora relevante es que ahora mismo la visualización de datos del último perfil de empleado completo ya pasa a estar disponible universalmente. ¿Qué significa esto? Que ya no tendrán la opción de activarlo a través del centro de administración, sino que cuando ya apliquen estos cambios el 15 de mayo, la función va a estar activada automáticamente y va a ser la predeterminada para todos los usuarios de Success. ¿Por qué es relevante esto? Porque dado que va a pasar a ser la predeterminada, es importante que si todavía están usando el perfil de empleado completo, la visualización del perfil de empleado completo previa, que ya no va a ser la predeterminada, que pasen las configuraciones que tengan de ese perfil al nuevo, antes de que este cambio sea implementado. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de la configuración de sistema del logotipo de la empresa y van a tener una opción que dice migrar configuraciones de perfil de persona antigua. Ahí en la imagen que está en esa pueden ver que es ese campo, el Migrate Legacy People Profile Configurations. Ahí mismo donde antes aparecía para poder activar este perfil completo, pero dado que ahora pasa a ser predeterminado, ya no está. Siguiente, por favor. Hablando todavía para seguir del perfil completo, la visualización de datos, también había unas cuantas mejoras en este, de menores a mayores. Una pequeñita, por ejemplo, es que previamente, cuando habían flujos, aprobaciones pendientes de aprobar, en el texto que hacía referencia a esta aprobación, aparecía de que esta iniciaba a partir de, lo que en términos de redacción tal vez no es tan claro, por lo que ahora se cambió para que en vez de que aparezca eso, aparezca creado él.
y que claro que ese flujo, esa aprobación fue creada el día que se creó. También hubo mejoras a la página de error de no utilización mejorada para el perfil completo. Previamente, si es que un usuario no tenía los permisos para acceder al perfil completo, lo que aparecía era el mensaje que pueden ver a la derecha de que algo había salido mal, lo que obviamente no daba claridad de cuál era el error que había generado esto. En estos momentos, si tú no tienes los accesos para acceder a un perfil completo, el mensaje que aparece es que no tiene los permisos para acceder al perfil completo, junto con una frase más abajo, que siendo que ambas de estas frases, el no tiene permiso para acceder al contenido del perfil, se pueden personalizar para eh, poner un mensaje que ustedes prefieran incluso, a través de la sección de gestionar idiomas. Pero ese sería el mensaje estándar que aparecería en estos momentos. Siguiente, por favor. También hubo otras mejoras en otros mensajes cuando no hay datos, que se separa en tres escenarios. Si es que yo no tengo datos disponibles en mi perfil y no tengo permiso para añadir datos, el mensaje que me va a aparecer es que no hay datos disponibles y cuando lo hayan, lo podremos ver. Cuando no haya datos disponibles en mi perfil, pero sí tengo permiso para añadir datos, me aparece de que no hay datos disponibles, pero de que puedo agregar datos si es que lo deseo ahora. Y si es que tengo los permisos para ver una parte del perfil, pero no tengo permiso para ver los datos de otro empleado, un empleado que no sea yo, aparece el mensaje de que actualmente no hay datos para mí y que acceso a estos datos es limitado para ciertos usuarios. Requisitos de configuración, como una última cosita, por favor, en la anterior. Requisitos de configuración es que, como les mencionaba previamente, ahora la visualización de datos está disponible universalmente, ¿no? Así que no es algo que ustedes tendrán que configurar, sino que lo tendrán disponible apenas pase a ser la predeterminada, para que lo tengan en cuenta. Siguiendo en la conversación del perfil completo de los empleados, también ha habido mejoras en la función del historial. Una de las mejoras, que una de las bastante relevantes, es que en estos momentos, si es que tenemos dos registros para el mismo día, se agregó algo para poder diferenciar cuál es cuál registro. Entonces, ahora mismo, con esta nueva mejora, va a aparecer 1 de 2 o 2 de 2, siendo el registro más nuevo el que sería el segundo. También, si es que yo accedo a la sección del historial y hay secciones de datos que están vacías, que no contienen ni un dato, ahora estas van a estar ocultas. Por ejemplo, si yo en la información global no tengo ningún dato, previamente aparece la imagen de la derecha que dice que no había nada que mostrar. Ahora, esa sección simplemente no se va a mostrar porque no tengo nada que mostrar. Siendo la excepción la información del puesto, donde sí se va a mostrar de todas formas todas las secciones de datos. Siguiente. Otra mejora que hubo es que si en una sección había una alerta de modificación futura, previamente, si es que yo entraba en ella, el sistema me llevaba al registro actual que tiene el empleado. Mientras que ahora, si yo doy clic a ella, me va a llevar al registro futuro, que es el que estoy seleccionando y al que me debería mostrar los datos. Y un último cambio, algo pequeño, pero igual relevante, es que cuando yo entro a la sección de historial, solamente me muestra los datos de los campos que haya cambiado. Si es que yo quiero ver todos los campos, debo hacer clic en la esquina superior derecha que me dice mostrar todos los campos.
y una vez le dé clic a ella, si quiero nuevamente visualizar solamente los campos que hubo cambios, la etiqueta cambia a mostrar solo modificaciones. Y si le doy clic a ella, me mostrará nuevamente solamente las modificaciones que se realizaron en el registro. Siguiente. Bueno, y por último, también se agregó un filtro al historial que funciona ahora por rango de fechas. Así que en un caso que yo tengo un empleado con muchísimos registros y necesito buscar uno en específico, sé en qué fecha es, yo puedo buscar el rango de fechas que yo desee y me va a traer los registros del historial que hayan ocurrido entre esas fechas, facilitando así la búsqueda del registro que desee. Eso. Y por último, ya lo último del perfil completo, del nuevo perfil completo de datos, es que hubo también en las mejoras en la sección de edición. Previamente, si es que habían errores o habían datos que me faltaba registrar al momento de estar haciendo un nuevo registro, de estar editando un registro, los mensajes que aparecían eran muy generales, lo que no me podía, pero no me permitía identificar dónde es que estaba el error, dónde estaba lo que tenía que modificar. Entonces, en estos momentos, si un mensaje se relaciona con una sección específica de la página, el nombre de la subcabecera me va a indicar en qué sección o subsección está el error que debo corregir. Si es que el mensaje no está relacionado con un área específica, sino que es algo general, me va a mostrar en la subsección un mensaje que dice mensajes generales. Entonces, en el ejemplo que ven en la imagen, el primer mensaje dice mensajes generales porque no aplica a una subsección específica, mientras que el de abajo dice información de teléfono, porque es algo relacionado directamente con ello y porque no se registró el número de teléfono que se debe agregar de forma obligatoria. Otra mejora que se hizo es que previamente, si había un campo booleano, que son los campos que es la respuesta sí o no, solamente se puede seleccionar una de estas dos opciones. Ahora se agregó una tercera que es sin selección. Así que si por alguna razón hay algún campo que prefieren dejar vacío y no desea ser respondido y se tiene que responder de forma obligatoria, ahora se puede seleccionar sin selección para que de esa forma no tenga que poner no ni sí. Eso sí, también es importante decir que para entidades como la información personal o la información biográfica y direcciones, si es que seleccionan la opción de no selección, automáticamente cuando guarden los datos, el sistema se lo va a reemplazar por no. Por último, una última cosita, por favor, en la anterior, que es sobre la visualización del código externo. Cuando yo previamente seleccionaba un valor, al desplegar la lista desplegable, me mostraba tanto la etiqueta del concepto que estaba eligiendo, como el código al que estaba relacionado. Pero ¿qué pasaba? Que después de seleccionarla, solamente me mostraba la etiqueta. Entonces eso podía llevar a confusiones de que tal vez si yo tenía dos conceptos con la misma etiqueta y el código es lo que me lo diferenciaba, no podía saber específicamente cuál es el que había seleccionado. Ahora, cuando ocupemos la visualización de editar, luego de seleccionar la opción deseada, me va a mostrar tanto la etiqueta como el código en el valor elegido, como se puede ver en la pick list en el ejemplo 1, que podemos ver ambos datos y así será más fácil para todos saber exactamente cuál es el valor que está asignado al empleado. Estas configuraciones sí se deben configurar, sí se deben activar de momento, estas no pasan a ser predeterminadas, y eso lo pueden hacer a través del centro de administración en el detalle que pueden ver en la imagen de abajo de la diapositiva. Esto aplica tanto para la
la UI de la edición como la de historial, las dos últimas que hemos ido explicando. Ahora sí. ¿Por qué le he dado tanto énfasis a estas mejoras del perfil del empleado? Más que nada porque este nuevo perfil del empleado va a pasar a ser predeterminado en el corto plazo. En términos de visualización, como ya le he ido comentando, este pasa a ser predeterminado desde el 15 de mayo. El perfil del empleado previo ya va a ser borrado y por lo mismo pasa a ser predeterminado el nuevo perfil del empleado completo. Esto mismo es lo que va a pasar. Siguiente, porfa. Esto mismo es lo que va a pasar tarde o temprano tanto con la UI de la edición como la UI del historial. Que si bien no está planeado que queden obsoletos en esta salida, sí va a ser el caso para el próximo año, para el 15 de noviembre de 2027 hasta estos momentos, donde tanto la UI de edición como la de historial pasaría a ser la predeterminada y la que se ha utilizado previamente sería eliminada. Entonces, como pueden ver, 15 de noviembre de 2027 para que lo tengan presente para la UI de edición del perfil del empleado. Y siguiente, aplica la misma fecha para la UI del historial, para el perfil del empleado previo. También va a ser eliminado el 15 de noviembre de 2027. Siguiente. Ahora vamos a pasar ya a mejoras más generales. Una de ellas, por ejemplo, es que se ha agregado a las razones de evento un nuevo campo que se llama eliminación automática de registro de información de trabajo y compensación con fecha futura después de la rescisión del contrato de empleado. ¿Qué nos va a permitir este nuevo campo que se agregó? Que ahora se elimine automáticamente cualquier registro que tenga existente en la información del puesto o en la información de compensación con fecha futura después de que el empleado sea cesado. Entonces, el sistema utiliza la fecha que se defina para la rescisión de contrato en la información del puesto, y si hay registros después de esta fecha de rescisión, si es que en las razones de evento que se utilicen está activado este campo en sí, todos esos registros se van a ser eliminados y no los tendrán que hacer de forma manual, que obviamente es un reproceso que no tiene sentido, que les toma muchísimo tiempo. Esta función va a estar disponible automáticamente en el sistema una vez que esté ya funcionando. Y lo importante, como les digo, es que se active para todos los motivos de evento que deseen. Y para activarlo, simplemente ir a la gestión de organización, remuneración y estructura de puestos y buscar el que deseen y darle a este campo que se llama eliminar registros con fecha futura después del cese laboral, cambiarlo así. De forma predeterminada va a estar en no, así que se debe hacer ajustes en ello. Siguiente. Acá, bueno, otra obsolescencia para que tengan en cuenta, no es una funcionalidad que se va a borrar en estos momentos, pero sí se va a borrar el próximo año, el 14 de mayo de 2027, que es la de recontratar al empleado inactivo. Esta funcionalidad se ocupaba principalmente, tal como lo dice el nombre, para buscar a aquellos empleados que están inactivos en el sistema
y poder recontratarlos en caso de que lo desearan. SAP decidió de que esta funcionalidad no siguiera siendo utilizada, por eso es que el desarrollo a partir del 16 de mayo ya no va a continuar, y el deseo de ellos es que simplemente se utilice a través de la herramienta de gestionar contrataciones pendientes o de añadir un nuevo empleado, utilizar ese proceso, y una vez se introduzcan los datos a través de la herramienta de verificación de duplicados, que verifica si es que se están utilizando los mismos datos que un empleado que ya estaba en el sistema, comprobar de que sea un empleado recontratado y realizar el proceso así. ¿Por qué SAP decidió eliminar esta funcionalidad y que solamente se pueda recontratar a través de añadir nuevos empleados y gestionar contrataciones pendientes? Ellos destacaron tres principales razones. Una de ellas es que al buscar coincidencias de empleados inactivos con la verificación de duplicados, se verifican datos como el ID nacional, y eso reduce el número de coincidencias de los resultados, como haciendo más ágil el proceso. Otra de ellas es que cuando se visualizan empleados coincidentes entre los datos, se incluye información sobre sus empleos actuales, tanto como información de sus empleos pasados, lo que nos da más contexto del empleado en sí. Y otra de las mejoras que a mí sí me llamó bastante la atención es que al realizar la recontratación a través de añadir nuevos empleados, gestionar contrataciones pendientes, podemos recontratar a un empleado cuya fecha de rescisión se encuentra en el futuro. ¿A qué voy con esto? Que si, por ejemplo, un empleado fuera a ser rescindido en el 10 de mayo, si yo gestiono la recontratación para el 15 de mayo a través de añadir nuevo empleado, como el sistema detecta de que la fecha es posterior a la fecha de rescisión de contrato, de todas formas va a funcionar la herramienta de verificación de duplicados, me va a mostrar la coincidencia de los datos y me va a permitir recontratarlo. Siguiente. Otra mejora interesante que ha habido ha sido, bueno, varias sobre configuraciones específicas de por región. Una de ellas relacionada a la configuración de dependientes. Esto previamente no se podía hacer como configuraciones como de lista de dependientes por país. Ahora se agregó una configuración, que es la configuración dependiente específica de región, que nos va a permitir especificar qué tipo de dependientes son válidos para cada país región. Entonces, si yo manejo varios países y cada país, los tipos de dependientes que cada uno contiene son distintos, ahora voy a poder realizar esa especificación para cada uno de ellos. Y con ello, también voy a poder utilizar como nuevas reglas que me permitan tal vez que para ciertos países o para ciertos tipos de dependientes, algunos datos como los domicilios de los dependientes o las ID nacionales sean obligatorios, mientras que para otros no. Esta función, cosas interesantes y cosas relevantes, una vez se active no se puede desactivar, y otra cosa muy importante es que para esta primera versión que se está lanzando esta mejora, si es que en su sistema actual ustedes ya tienen dependientes existentes, no se les va a permitir activar esta función. Les va a aparecer un mensaje de error. Solamente va a funcionar para aquellas empresas donde no tienen dependientes existentes en estos momentos. ¿Cómo activar esta función? Bueno, en las especificaciones están acá en los requisitos de configuración, pero a través del centro de administración. Siguiente, porfa.
acá para que puedan visualizarlo mejor. Como pueden ver, cuando yo activo la función, se agrega un campo de país-región, tanto en la tarjeta como de resumen de la información del dependiente, como en su página de detalles. Entonces, cuando un empleado crea un nuevo registro de dependiente, ese campo no es que ustedes vayan a tener que definirlo, se va a completar automáticamente con el país de región del empleo del empleado y va a permanecer solo como de lectura. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, para Chile, ese dato se me va a rellenar con el país Chile, porque son los dependientes que yo tengo para mi empresa chilena. Si yo, por ejemplo, fuera asignado temporalmente a Estados Unidos, por ejemplo, ahí los dependientes me aparecerían como país Estados Unidos. Va variando de acuerdo al país de la empresa al que yo esté asignado. ¿Cómo esto se ve en términos de configuración? Si yo voy a gestionar datos, va a haber un nuevo objeto que se llama configuración de dependiente específica de país-región, donde yo voy a poder configurar toda esta información de dependiente específica de cada uno de los países. En ella, como pueden ver, eh, voy a definir el país, voy a definir si para este país va a estar habilitado la dirección y la ID nacional, si es que yo deseo de que estos datos sean ingresados para los dependientes, como también está la sección inferior, que son los tipos de relaciones específicas de país-región, donde yo voy a poder definir para cada país los tipos de relaciones, los tipos de dependientes que cada uno de ellos tendrá. Siguiente. Ok. ¿Qué pasaba previamente? En los campos de dirección, si bien habían campos de dirección que se podían definir por país, si es que yo ocupaba los campos de dirección alternativos y los definía, por ejemplo, en los campos de dirección alternativos en China, estos siempre iban a ser sobrescritos por los campos de dirección alternativos que yo tengo en mi objeto base de dirección, lo que no me permitía a la larga tener campos de dirección alternativos para cada uno de los países en los que yo trabajara, yo tuviera sociedades. Desde esta mejora, lo que va a ocurrir es que si yo defino campos de dirección alternativos para 4 países, el que va a tener prioridad va a ser los campos de dirección alternativos que yo defina para cada uno de estos países. Va a pasar a tener prioridad sobre los campos de dirección alternativos que yo tenga en mi objeto base. Entonces, por ejemplo, si yo tengo sociedades en Chile, en Brasil y en Canadá, voy a poder definir para Chile la dirección alternativa y la ciudad alternativa, que la gracia de estos campos de dirección alternativos es que me aparece en el idioma nativo del país que selecciono. Entonces, para Chile me saldría en español tanto el país como la ciudad. Para Brasil me saldrían estos datos de país y ciudad si yo los definiera en portugués. Y para Canadá me saldrían estos datos en inglés, permitiéndome así introducir estos datos en el idioma nativo del empleado, si es que fuera necesidad de la empresa de que estuviera en su idioma nativo. Esta configuración va a estar desactivada de forma predeterminada, así que debe ser activada y configurada por consultor si es que la desean. Siguiente. Y bueno, acá para que lo puedan visualizar, cuando ya tengo la opción activada, si yo defino, en este caso, para China, como les mencionaba, estos campos de país, provincia y ciudad con el lenguaje alternativo, que sería el chino,
me van a aparecer estos campos para el empleado chino en ese idioma. Mientras que antes, si yo estos datos, por ejemplo, no los tenía activados en el objeto base de dirección o los tenía activados en otro idioma, hubieran sido sobrescritos por el objeto base. Ya no es el caso. Siguiente. Bueno, esta es otra mejora, no muy grande, pero igual es interesante para procesos específicos, que previamente si yo, por ejemplo, tenía una posición que su fecha de fin, o sea, su fecha de baja de la posición era en un mes, si yo le asignaba a un empleado temporal esta posición, aunque aunque su trabajo temporal terminara previo a la fecha de que la posición era de baja, no me iba a dejar asignársela. Porque al momento de asignarle a un trabajador temporal una posición que tiene una fecha de baja determinada, el sistema me la rechazaba. Porque el sistema evaluaba de que la posición estuviera activa hasta 9.999, por ejemplo. Ahora con esta mejora, al momento de yo asignar un trabajo temporal, voy a tener un campito que es la fecha de terminación y el sistema va a verificar si es que esta fecha de terminación es previa a la fecha de baja de la posición que yo le asigné a este empleado. Si es que es previa a la fecha de baja de la posición, me va a dejar asignársela y no va a haber problema. Si es que la fecha de terminación del trabajador temporal es posterior a la fecha donde la posición es dada de baja, no me va a dejar. Así permitiéndome utilizar posiciones que tal vez el sistema no les dejaba previamente y le genera error por cosas así, cuando no debería. Esta funcionalidad va a estar activada automáticamente, o sea, este campo ya va a estar disponible desde que salgan estas mejoras, pero claro, debe ser agregado, ¿no? Si es que desean utilizarlo. Siguiente. Esta mejora sería para previamente, si es que yo tengo un registro principal de teléfono y un registro principal de correo electrónico, si es que yo trataba de importar un registro para estos dos datos principal, el sistema me iba a lanzar error, porque ya había un registro principal para el teléfono y correo electrónico existente. Con esta nueva mejora, si es que ustedes desean asignar un nuevo registro principal de teléfono y un nuevo registro principal de correo electrónico, al momento que yo importe estos datos, es importante que esto es solamente para cuando se realiza una importación, me va a salir un mensaje de warning de que para asegurarme de que solamente haya un registro primario, el sistema va a cambiar el, el registro actual que tiene el empleado o no, y el registro que estoy importando va a pasar a ser el registro primario. O sea que, en términos más simples, si yo tengo un teléfono como principal e importo un nuevo teléfono como principal, el nuevo teléfono va a ser el principal y el teléfono que está asignado previamente va a pasar a ser el secundario. Esto, como les digo, solamente a través de la importación de datos. Si no lo importan, no va a ocurrir esto. Siguiente. Esta no es una mejora muy grande, pero bueno, puede ser útil para muchos de ustedes. Y es que cuando utilizo la funcionalidad de generación de documentos, previamente solamente se soportaba el formato de doc y el formato de PDF. Con esta nueva actualización, ahora también se agrega el archivo docs, con lo que
es más fácil, hay un mejor tratamiento de los caracteres complejos y de símbolos especiales si es que son utilizados en el documento que quieran generar. Siguiente. Otra mejora que ha habido, que esta es para los informes de tipo historia específicamente, es que ahora se puede agregar a los reportes que sean sobre la información de compensación recurrente el campo de número de secuencia. Por lo que si tienen para un día más de un registro en la información de compensación recurrente, con esto haría mucho más fácil diferenciar eh, qué registro es cuál, y así tener una mayor claridad y usabilidad para los reportes de compensación. Pero como le digo, esto es solamente para los reportes, para los informes de tipo historia. Siguiente. También hubo varias mejoras en las notificaciones de los flujos de trabajo personalizadas. Una de ellas es que, por ejemplo, ahora se va a poder, eh, a través de estos flujos de trabajo personalizados, utilizar los datos que estén pendientes de aprobación. Por ejemplo, si yo tenía no sé, si estoy haciendo un cambio de dirección, un cambio de título de puesto, ahora voy a poder agregar este dato a la notificación del workflow personalizado. Esto es básicamente, o sea, cuando yo genere el documento, voy a poder, al momento como de vincular el documento con los tokens que yo utilizo para extraer los datos, ahora va a haber una opción que se llama datos pendientes, con la que yo voy a poder seleccionar los datos que estén pendientes de un campo del objeto que desencadena el flujo de trabajo. Porque al ser un campo del flujo, porque el flujo de trabajo es el que trae el dato pendiente, ¿no? Otra mejora interesante es que ahora también voy a poder extraer datos de objetos MDF que estén MDF basado en el usuario para el tipo de asignación directa. Porque previamente solamente podía sacar información como de la información del puesto, de la información personal, de las entidades HRIS. Pero ahora también voy a poder sacar datos de estos objetos que, para dar algunos ejemplos, son la información de tiempo del empleado o la información de pago. Y la otra mejora es que ahora, al momento de que yo extraiga datos para estas notificaciones del objeto que desencadena el workflow, el sistema va a traer automáticamente el registro original que desencadenó el workflow, no el registro modificado que quiero que sea aprobado, sino que el registro original. Si es que quiero extraer el dato pendiente, tiene que ser a través de la forma que les mencioné previamente, de datos pendientes. También es importante mencionarles que estas mejoras no aplican para todos los flujos de trabajo. Para los flujos que no aplica es para los flujos que sean solamente de CC, o sea, los flujos sin aprobar y contribuyente, para los flujos de objetos de fundamento, para los flujos de trabajo de MF que no están basados en usuarios y para los flujos de trabajo de no empleado contratado. Siguiente. Acá, para que puedan visualizarlo, yo por ejemplo acá tengo un template donde deseo especificar el nuevo título de trabajo, como también, por ejemplo, el título de trabajo actual. Entonces, si yo quiero extraer el dato del título de trabajo actual, simplemente hago de forma directa, extraigo el dato del título del trabajo, porque al extraerlo de forma directa me trae el dato que previamente asignado. Y también, como también creo que a quien le llega esta notificación sepa a qué nuevo título se le está asignando al empleado,
a través de la funcionalidad de datos pendientes, que lo pueden ver en la columna de referencia. Al utilizarla, me permite visualizar el título de trabajo que se desea que el colaborador tenga desde ahora en adelante. En la parte derecha de la pantalla pueden ver cómo ahora se pueden utilizar los campos de objeto MDF basados en usuario. Entonces, por ejemplo, acá el empleado quiere hacer una notificación donde hace referencia a la información de tiempo de un absentismo en específico. Entonces, ahora, con esta nueva mejora, yo puedo extraer estos datos. Puedo extraer el tipo de tiempo que se está utilizando, el tipo de tiempo que se está solicitando, como también la fecha de inicio y la fecha final de este absentismo que se está solicitando. Siguiente. Acá para complementar, como les dije previamente, ahora se pueden utilizar los objetos MDF que están basados en el usuario. Entonces, ¿qué me permite esto también? Crear notificaciones de flujo de trabajo personalizadas que sean específicamente para la hoja de tiempo y para tiempo libre, para time off. Entonces, desde estas nuevas mejoras, ahora puedo configurar notificaciones de flujo de trabajo personalizadas, tanto para tiempo libre como la hoja de tiempo y aprobaciones de registros individuales de estos datos. Siguiente, para que veamos el ejemplo directamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una notificación de la timesheet, de la hoja de tiempo, yo puedo genero los tokens, extraigo los datos de forma directa del objeto de la hoja de tiempo, que ahora está habilitado para poder sacar estos datos, extraigo el usuario, la fecha de inicio y la fecha fin de esta hoja de tiempo, y al enviar la notificación personalizada, me aparece que fue enviada la hoja de tiempo en el periodo en especificado y junto con el usuario para el cual se está solicitando esta hoja de tiempo. Siguiente. Lo mismo para las notificaciones de tiempo libre, de time off. Genero el template, extraigo la información de forma directa del objeto de tiempo de empleado, extrayendo así la fecha de inicio, la fecha fin del absentismo, y al momento de enviar la notificación, me envía la fecha de inicio y la fecha fin del absentismo, para que tenga el empleado estos datos al momento de validar el flujo, y tenga más contexto. Siguiente. Ahora les voy a explicar un par de novedades que han habido respecto al time off, unos nuevos parámetros para crear reglas. Una de ellas es que, por ejemplo, si había un día laboral que era feriado, el sistema automáticamente no lo había considerado porque era un día feriado. Ahora se creó un nuevo parámetro que se llama horas planificadas excluyendo festivo, que nos va a permitir diferenciar entre días festivos que caen en días laborales programados y festivos que caen en días no laborales. Entonces, con esto, si es que por alguna necesidad de su empresa ustedes necesitan que un día laboral programado que cae en día festivo sea considerado para el recuento del absentismo solicitado, a través de esta funcionalidad se puede garantizar que estos absentismos festivos, se puedan contar correctamente y mantener así que los festivos en días no laborables no se tengan en cuenta para la deducción. Entonces, acá en el ejemplo, se tiene que actualizar la lógica de una regla, incluyendo ahora las horas planificadas, excluyendo vacaciones, para que así siempre descuente una cantidad de 1 para todos estos días, incluyendo así en el cálculo los días de festivos que son laborales. Siguiente.
Otra parámetro interesante agregado para Time Off fue la funcionalidad de meses completados de tiempo para tipo de tiempo. Entonces, por ejemplo, si ustedes, para alguno de sus absentismos, lo que es más relevante es saber cuántos meses completados de tiempo tiene el absentismo, o hay alguna limitante con meses completados, no como cantidad de días, se creó esta funcionalidad que me permite identificar el número de meses completos que un empleado está ausente continuamente, para el absentismo que yo decía. Y esta configuración está automáticamente y basta que se ocupe en una regla o en la regla que deseen modificar. Siguiente. Bueno, esa era la última. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, excelente. Sí, ahora vamos a continuar con el módulo de WorkZone, que estará llevándolo a cabo Mari Castro. Un poquito. Ella es una consultora líder SAP SuccessFactors de Employee Central y otras soluciones, consultor certificado de Performance and Goals, Sucesión y Development, Compensaciones y Smart Recruiters. Es una consultora certificada de SAP SuccessFactors WorkZone y ha participado en proyectos de implementación, reimplementación, mejora y soporte, demostrando algo compromiso en calidad con el cliente. ¿Listo, Mari? Te cedo la palabra. Muchas gracias, Rita. Bueno, ante todo, buenos días. Vamos a ver las mejoras que nos trae este release con respecto al módulo de SuccessFactors Workflow. ¿Ya? Dentro de las primeras mejoras es que básicamente se han habilitado dentro de las acciones rápidas y enlaces rápidos en la página de inicio algunos links adicionales, como lo que es ver documentos de la empresa, ¿no? Ahora cuando accedamos en la página de inicio a estos sites, vamos a tener un linkcito debajo que nos va a permitir acceder rápidamente a todos los documentos o herramientas que se hayan cargado para la empresa. Como prerequisito, bueno, básicamente es tener activo la funcionalidad de los enlaces, tanto en WordZone y Stream plataformas, ¿sí? Y la habilitación puede ser configurado tanto por el cliente como por el partner como tal. ¿Puedes darle el siguiente, por favor, Rita? Dentro de las mejoras también se ha ampliado la funcionalidad de navegación de las pestañitas, ¿no? Ya en el release anterior, cuando nosotros accedíamos a las cajitas o tags en la página de inicio y dábamos clic hacia estos enlaces, ¿no? Anteriormente siempre se reemplazaba la página en la que nos encontrábamos en WordSoft, ¿no? Y se reemplazaba por el contenido del link. Y eso hacía que perdiéramos la página actual en la que estuviéramos y tendríamos que estar retrocediendo. Entonces, el release anterior lo que hizo SAP fue habilitar para ciertas tarjetas de WordSoft, ¿no?, la opción de abrir estos links en una pestañita adicional. De tal manera que en la pestaña inicial tengamos todavía el acceso en el que nos encontrábamos, ¿no? Y en una pestaña nueva se puede abrir el link al cual hemos dado clic. Esto anteriormente solamente funcionaba para ciertas tarjetas. Ahora con este release se ha ampliado esta función, va a ser compatible con las tarjetitas, por ejemplo, de las actividades, objetivos de desarrollo, mi perfil, mi equipo, recibos, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, los recordatorios de cumpleaños para los jefes, pagos de bonificaciones, y entre otros. En la funcionalidad como tal va a estar habilitado de manera automática, ya va a ser muy personalizado de acuerdo al cliente, ¿no? De acuerdo a qué tarjetitas tiene activo dentro de su herramienta. Pero el check para poder activar o no el URL ya se muestra automáticamente en todas las tarjetitas que se mencionan. Siguiente, por favor. Ya. Una de las mejoras más resaltantes de este release es que también vamos a encontrar habilitado un asistente o una guía para el proceso de cambio de estado civil, ¿no?, desde la plataforma de WordSoft.
¿Cómo funciona? Al ingresar a WordZone, básicamente vamos a tener la opción de acceder de manera incrustada o embebida a la funcionalidad de cambiar los datos de ese, ¿no? Poder cambiar en 3 fases. Primero, cambiar el estado civil de la persona, cambiar datos personales del mismo empleado y en una tercera fase también la herramienta nos da la posibilidad de cambiar algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, si estoy pasando de un estado civil de soltero a casado y si hay algún beneficio asociado a este tipo de cambio, lo voy a poder hacer desde WordSoft. Y esto básicamente se registra ya en Employee Sales. De esta manera, este tipo de cambios va a ser transparente para el usuario como tal. Dentro de los requisitos, bueno, básicamente es que se tenga implementado el módulo DS, ¿no? Para poder hacer los cambios de estado civil, datos personales, y también tener la funcionalidad de los beneficios para poder activar esta opción en la tercera fase. Siguiente, por favor. También tenemos algunas mejoras en lo que son las tarjetas de objetivos de desarrollo y objetivos de desempeño. Dentro de WordZone actualmente tenemos algunas tarjetitas que nos permiten ver, por ejemplo, cuáles son los objetivos de la persona, ¿no? Ver la métrica, el peso, el estado en el que se encuentra este objetivo y también la fecha. Entonces, dentro de la mejora en este release, ¿qué es lo que nos va a actualizarse? Es que el estado de los objetivos, ¿no? Ahora se van a ir actualizando de acuerdo a la fecha de vencimiento, los mensajitos. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo que está próximo a vencer dentro de los 15 días, ¿no? En la tarjetita me va a indicar, ¿no? Objetivo próximo a vencer en 15 días o en 10 días, dependiendo de la fecha de vencimiento. Otra de las mejoras es también, si en caso de el módulo de objetivos o desarrollo, ya se ha completado algún objetivo, ya se ha cerrado al 100%, entonces dentro de WordZone también en esa tarjetita vamos a poder ver reflejado esto, que el objetivo ya está completado. Y ya no nos va a dar la opción de marcarlo manualmente, ¿no? Que se completó o no, sino que esta información se va a sincronizar desde el módulo de objetivos, mostrándome ya el mensajito actualizado y no voy a necesitar yo como usuario estar marcando. Para esto, para tener esta funcionalidad, bueno, tenemos que tener ya previamente configurado lo que es el módulo de objetivos con nuestros planes, desarrollo también con el plan PDI, y la opción, la actualización sobre esta tarjetita es automática, no requiere ninguna otra configuración adicional. Siguiente, por favor. También se encuentran algunas mejoras en la interfaz de los premios para lo que es compensación y reconocimiento. Dentro de esta mejora se ha actualizado básicamente el orden en la interfaz. Esta interfaz que se ha ajustado, el cambio es automático, ¿no? ¿Puedo pasar al siguiente slide para verlo visualmente, por favor? Por ejemplo, ¿cómo veíamos antes? Al lado derecho se muestra la imagen de cómo se veía antes los premios y reconocimientos dentro de WordZone. Me mostraba, por ejemplo, el monto del premio. Al lado izquierdo me salía como cuál es el concepto por el cual me están dando este reconocimiento. Debajo me aparecía lo que eran las fechas. Y ya muy al lado derecho me aparecía el monto de este premio. Y para poder solicitarlo, tenía que acceder. Al lado derecho me aparecían 3 puntitos, tenía que acceder a otro paso para poder yo ir solicitando estos premios que no pueden haber habilitado. Ahora con esta nueva mejora, lo que se busca es que el acceso y la visualización de los datos sea mucho más práctico para el usuario. ¿De qué tratan los cambios? En la parte superior, como vemos al lado izquierdo, me va a mostrar todos los reconocimientos que yo tengo habilitados para poder solicitar o reclamar.
me indica el concepto o el monto, y al lado derecho, acompañado de este reconocimiento, me va a aparecer el botoncito para yo hacer la solicitud, ¿no? Hago la solicitud, pasará el mismo flujo que ya se tiene configurado en la funcionalidad y se me va a sincronizar o integrar con el módulo de Employee Central para que se me haga el pago. Y en la parte de abajo voy a tener el histórico de todos los reconocimientos que ya he solicitado previamente, ¿no? Al lado izquierdo, como pueden ver, está el concepto del reconocimiento y a la derecha ya va junto lo que es el monto y la fecha efectiva de este reconocimiento. Entonces, básicamente aquí, la mejora se trata más de el orden en la interfaz, ¿no? Lo que se busca es que sea mucho más accesible, mucho más fácil la lectura de estos datos. Siguiente, por favor. También dentro de las mejoras en Workshop, ahora vamos a poder mostrar los gráficos generados con los informes de tipo histórico, ¿no? Actualmente, por ejemplo, dentro del centro de informes tenemos el nuevo tipo de reporte que es historias, el cual nos permite mostrar, por ejemplo, la información como listas, como gráficos de tortas, de columnas, etc. Entonces, ya no es tan necesario acceder hasta el centro de informes para poder visualizar esta información, sino que lo vamos a poder ver desde la misma página de Workshop. Para ello, vamos a poder activar tarjetas de tipo informes en Workshop y vamos a poder agregar el URL o el link al gráfico que se va a enlazar. De esta manera, cuando activemos esta tarjetita enlazado a este URL, visualmente en la tarjeta yo voy a poder visualizar directamente el reporte en Workshop. Como vemos allí en la imagen, en el lado derecho, ¿no? Por ejemplo, me va a aparecer la cajita con los filtros tal cual el diseño que se haya hecho dentro de lo que es los reportes de tipo Store. Para tener esta opción, sí se requiere una pequeña configuración. Vamos a tener que estar activando las tarjetas requeridas, ¿no? Ya depende de cada cliente cuántos y cuáles son los reportes que van a mostrar dentro de Word. Siguiente, por favor. Como parte del release y en los diferentes módulos, SAP lo que ha hecho es ir ya inactivando algunas funcionalidades, en algunos casos por falta de uso, que no es muy común el uso en los diferentes clientes, en otros casos porque está brindando funcionalidades mucho más avanzadas, entonces va a ir retirando algunas otras funcionalidades. Una de ellas en Workshop es que se está retirando la tarjetita y la plantilla de incorporación de empleados. Esta tarjetita, básicamente el 18 de mayo ya se estaría inhabilitando, ya no lo voy a poder activar como tal. En caso de aquellos clientes que ya lo tengan activo, va a mantenerse allí. Lo que sí hay que tener en cuenta es que SAP ya no va a brindar soporte respecto a esta funcionalidad porque ya va a estar descontinuada. ¿Okay? Siguiente, por favor. Y otro paquetito que también ya va a descontinuarse son las plantillas y tarjetas de experiencia guiada para regreso al lugar de trabajo. Estas opciones que cuando nosotros vamos a los paquetes estándares en Workshop para activar las tarjetas, ya no las vamos a tener habilitadas, tanto como tarjetitas y también como plantilla, a nivel de administrador y a nivel de empleado. Ahora, lo mismo que en el caso anterior, si hay algún ambiente en el cual yo ya lo tengo habilitado, eso se va a mantener. No es que me lo va a quitar de mi página de inicio o de mi espacio de trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tampoco ya se va a brindar soporte, ¿no?, o mantenimiento sobre esta funcionalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Si por A o B lo dejamos, ya lo teníamos activo y todavía lo dejamos funcionando y se genera algún issue, ¿no?, por más que lo elevemos a SAP,
SAP ya no brinda mantenimiento sobre esta funcionalidad. Entonces, en caso de que algunos clientes todavía los tengan, ya es ir viendo a futuro que tenemos que ir retirando esa opción. Siguiente, por favor. Creo que ese era el último punto. Muchas gracias. Si tuvieran alguna consulta, ahí lo pueden ir colocando en la opción de preguntas y respuestas. Listo, muchas gracias, Mari. Sí, ahora vamos a continuar con el último módulo que es Time Tracking, que se estará llevando a cabo con Kevin Tonusco, que es un administrador de empresas y especialista en pedagogía. Es un consultor de SAP SuccessFactors certificado en Employee Central, Time Management y People Analytics, con más de 4 años en proyectos de implementación y soporte evolutivo en diversas industrias. ¿Listo, Kevin? Listo, gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a mencionar algunos de los cambios que se manejaron en este módulo. Son cambios mínimos, pero pues que nos ayudan mucho en la gestión diaria de nuestras actividades, tanto como administradores y como colaboradores. El primer cambio que tenemos aquí es la declaración de horas de acceso. Este cambio prácticamente lo que nos muestra es que cuando generamos la hoja de tiempos, ya sea como administrador o como empleados, podemos tener el registro de horas que se han aprobado, las que están pendientes por aprobar, las que están pendientes por enviadas y las rechazadas. La única limitante que tenemos aquí es que no podemos ver las canceladas ni las inactivas. Anteriormente únicamente podíamos ver las horas aprobadas. Esto siempre y cuando ya sea el administrador o sea el colaborador, pues seleccione este nuevo botón que salió allí al momento de seleccionar el formulario que se llama incluir hojas de horas no aprobadas y pues podemos ver la vista previa de todo esto en un rango de tiempo predeterminado. Esto pues nos permite tener una información más alineada al momento de generar informes. Podemos ver cuál es el estado de las horas que tienen nuestros colaboradores. Siguiente, por favor. Acá es una vista previa de cómo generamos esa hoja. Entonces, pues cuando estamos en nuestra hoja de tiempo, simplemente en el time statement, generamos la hoja. Y pues acá podemos ver una página previa del formato de cómo se vería ese formulario seleccionado. Siguiente, por favor. Bueno, actualización automática de etiquetas para tareas temporales. Esta es una actualización que se viene trabajando desde el release pasado, pero se ha ampliado un poco más ahora a todos los temas de tiempos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros realizamos la actualización de alguna etiqueta mediante la función de gestionar idiomas, en algunas ocasiones nos tocaba realizar trabajos de sincronización, ejecutar algunos jobs para que estas etiquetas tomaran la información y se la actualizaran. Ahora de forma automática, pues cualquier cambio que realicemos con respecto a los objetos de tiempos, especialmente en las hojas de horas, pues en unos minuticos, ponle tú 5 minuticos, estos tiempos, estas etiquetas se van a ver actualizadas de forma automática, sin generar ningún trabajo de sincronización en ningún job. Entonces, pues esto nos permite una mayor consistencia en los datos que estamos visualizando, ya sea que las tareas estén enviadas o estén por enviar. Siguiente, por favor. Bueno, cambios en el buscador de horarios. Anteriormente, cuando realizábamos el registro de un horario de trabajo, ya fuera en una contratación, en una modificación en el Job Info directamente, el horario de trabajo se veía de forma horizontal y pues no traía mucha información, ¿sí? Ahora, cuando seleccionamos, si quieres, puedes pasar a la siguiente para que veamos el cambio visual. Ahora cuando seleccionamos este horario, ya no lo vamos a seleccionar por la palabrita que dice detalle, sino que va a aparecer una hojita allí mucho más simplificada, pero pues prácticamente nos lleva a los detalles del horario. Vamos a ver algo un poco más WinRAR, es decir, que es más asistido, va a tener pasos a pasos de qué podemos hacer allí, que podemos seleccionar un horario, cambiar el horario para el colaborador, incluso copiar un horario que existe para a otro colaborador, entonces va a ser mucho más dirigido.
Otro cambio, pues, es que ya no se va a llamar como encontrar un horario de trabajo, sino que se va a llamar como seleccionar un horario de trabajo en la etiqueta. Entonces, pues, el cambio es que va a ser mucho más asistido y dirigido para una mayor facilidad de uso. Siguiente, por favor. Bueno, este cambio, APIs mejoradas para las cuentas de tiempo y los sumarios, prácticamente lo que nos va a permitir es que cuando realizamos integraciones con terceros, ya vamos a poder enviar cuentas de tiempos, saldos de las cuentas, las transferencias de los datos directamente a sistemas de nóminas tercerizados. Esto nos facilita pues la disminución de trabajos cuando se van a hacer integraciones, ¿sí? No vamos a tener que hacer cálculos allá directamente en la integración, sino que toda la información la vamos a jalar directamente en nuestras cuentas de tiempos o todo lo relacionado con, valga la redundancia, con los tiempos del colaborador. Debemos tener permisos, pero pues estos permisos ya serían como más para el usuario API que vaya a hacer la integración, que pues debe tener permisos en el metadata, en los objetos MDF, en las cuentas de tiempo y todo lo relacionado a esos roles de tiempos. Siguiente, por favor. Bueno, mejoras en la gestión de proxies. Todos sabemos que la gestión de proxies lo que nos permite es hacer una actividad en nombre de otra persona. ¿Qué se determinó allí? Que esta funcionalidad no se estaba utilizando de forma correcta, sino que la estábamos utilizando con la finalidad de evadir seguridad. Entonces muchas veces necesitábamos hacer algo y pues como yo no tenía el permiso, me sustituía por alguien que sí tuviera el permiso y simplemente realizaba la actividad. Ahora SAP dice, oye, eh, para que tú puedas hacer eso, debes tener los mismos permisos de empleado central de la persona a la que te vas a sustituir. No es simplemente que yo haga sustitución y ya voy a hacer la actividad que quiera, sino que debo contar con esos mismos permisos, ya sea para la edición de un objeto MDF, para modificar alguna interfaz o algo así. Entonces, esto nos permite una mayor seguridad en la información y una mayor consistencia y control en los estándares. Siguiente, por favor. Bueno, esta mejora de notificación en flujo ya la explicó nuestro compañero anterior de empleado central. Un resumen, pues prácticamente la gestión de plantillas ahora la podemos llevar a los flujos y podemos hacer flujos, notificaciones de flujo mucho más personalizadas, ¿no? Anteriormente únicamente pues, estábamos en los HRIs, ahora lo podemos llevar a tokens más personalizados que tengan que ver con objetos de MDF, especialmente en registros de tiempos, para que nuestras tarjetas en los flujos de trabajo, en las notificaciones, se vean mucho más bonitas y con información más robusta, como la hora de inicio, la hora fin de nuestra hora o el tiempo que se esté trabajando. Siguiente, por favor. Eh, Mejoras en las geocercas. Bueno, acá tenemos dos, tres mejoras súper, súper importantes y es que las geocercas son esa ubicación que yo tengo para que un colaborador pueda registrar tiempos o pueda registrar horas, pero sin salirse de esa limitante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos una entidad muy grande y dentro de la entidad tenemos dos, tres geocercas, que es la planta de químicos, la planta de conservantes y la planta de materiales reciclados, ¿no? Entonces, el colaborador anteriormente, cuando se encontraba dentro de esa geocerca, él marcaba su hora, pero no estaba especificando en cuál de las tres plantas estaba, ¿no? Ahora lo que nos permite es que vamos a tener directamente, si activamos la opción, vamos a tener directamente en la hoja del registro del empleado para que él seleccione a cuál de esas geocercas es donde está realizando su registro de tiempo. Esto nos permite pues, tener un mayor control cuando generemos informes o cuando un aprobador esté realizando la aprobación de ese tiempo, de esa hora, sepa realmente dónde el colaborador prestó ese servicio extra, ¿no?
También tenemos que anteriormente solo podíamos tener 200 geocercas visibles. Eh, con este nuevo release se va a aumentar a un total de 2000 geocercas. Entonces va a ser mucho más amplia la capacidad, ¿no? Cuando generemos la aprobación o cuando generemos un informe, pues vamos a tener el código de la geocerca y el nombre de la geocerca allí visible para saber qué es lo que estamos realizando. Tenemos unos requisitos de configuración, que es prender ese check de GeoFence, y de esta manera ya lo vamos a tener en el registro de las hojas. Siguiente, por favor. Acá pues es como un visual de cómo estaba antes. Como podemos ver, antes simplemente registrábamos el tiempo, pero no teníamos esa opción de elegir la geovalla o la geocerca que estamos seleccionando. Siguiente, por favor. Esta también no la explicó nuestro compañero empleado central. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, la gestión de empleados que no se presentan. ¿Qué pasa? Muchas veces realizábamos contrataciones ya fuera directamente desde empleado central o desde un proceso de incorporación, y el empleado no se presentaba a trabajar. Entonces, a pesar de que hacíamos la inactivación del usuario o el retiro, nos creaba cuentas de tiempo, nos creaba hojas de tiempo, y pues esto muchas ocasiones generaba problemas en las réplicas, porque pues la hoja de tiempo estaba marcada o estaba en blanco, y pues esto no permitía que se realizaran algunas acciones sobre el usuario inactivo. Ahora, si configuramos un motivo de evento de no show, de no se presentó a trabajar, y realizamos la configuración pertinente en este motivo de evento, cuando marquemos ese motivo de evento dentro del colaborador, el sistema automáticamente me elimina todas esas acumulaciones que presentó, me elimina las hojas de tiempo, mejor dicho, me deja el empleado en cero, como si nunca hubiese existido en estos sistemas, para así evitar lo que les digo, errores manuales, como para ir a eliminar una hoja de tiempo de forma manual, ir a eliminar las acumulaciones manuales, porque muchas veces el colaborador después, en unos años, volvía y tenía esa acumulación allí que nunca se había hecho nada. Entonces tocaba realizar los borrados de forma manual. Ahora todo esto va a ser de forma automática si realizamos la configuración de este motivo de evento. Siguiente, por favor. Em, Resultados de valoración con horas detalladas. Bueno, aquí prácticamente el cambio es muy sencillo. Anteriormente, cuando realizábamos valoraciones de tiempo, simplemente podíamos realizar y ver el total de horas de la valoración. Ahora el sistema, si manejamos esta configuración acá, mano derecha, eh, podemos definir una hora de inicio, una hora fin, con la finalidad de tener un mayor control en el registro de esas valoraciones. Siguiente, por favor. Bueno, los contenedores. Estos contenedores, anteriormente solo podíamos manejar 5 contenedores, entonces lo cual nos generaba limitantes cuando realizábamos nuestras reglas de cálculos de acumulaciones, y tocaba buscar soluciones alternativas para poder llegar a lo que queríamos, ¿no? Con este nuevo release vamos, SAP aumentó a 15 el número de contenedores. Entonces, pues esto permite una mayor flexibilidad, y soporta mucho más opciones, y evitamos el trabajo manual de buscar alternativas mediante reglas para poder manejar estos contenedores. Siguiente, por favor. Bueno, el conmutador de activación de replicación para nóminas de terceros. Antes, cuando íbamos a realizar una replicación y vamos a trabajar una integración con una nómina de terceros, teníamos que hacer trabajos directamente en el Provision, ¿no? Actualmente, en el centro de configuraciones, vamos a tener este botón,
y es simplemente prenderlo y pues de esta manera se nos facilita un poco más la generación y el trabajo con integraciones para tercerizar las nóminas de los terceros. Anteriormente no se tenía, como digo, es algo que tocaba hacer directamente desde el Provision, ahora lo podemos hacer directamente desde la plataforma. Siguiente, por favor. Ah, bueno, ok, esa era la última. Listo, muchas gracias, Gracias. Kelly. A ver, un momentito. Voy a presentar. Ok, Armando, ¿estás por ahí? Por aquí estoy. Listo. Listo. Listo, Armando. Te dejo. Te cedo ahí la palabra para que puedas continuar. Perfecto. Hola, hola. Buenos días. Continuando justamente con el webinar, vamos a hablar ahora una especie de bonus track para complementar todo lo que es la suite de Success Factors, ¿sí? Justamente vamos a hablar un poquito de algunas soluciones que tiene EPUs con EPUs Labs de manera tal de que permita, digamos, optimizar landscape y actividades del día a día que pueden ayudar al cliente a lo que es la gestión del soporte y algunas otras cosas, ¿no? Si quieres pasamos a la agenda, Rita, por favor. Básicamente hablaremos de unas soluciones. Son 6 soluciones realmente. La mayoría son construidas dentro de lo que es SAP, es decir, código ABAP, transacciones, digamos, que están certificadas por SAP. La idea justamente, bueno, nosotros somos un conglomerado de empresas, EPUs pertenece al grupo Elephant y trabajamos de la mano con muchas empresas, digamos, son alrededor de 35 a nivel global. Pero hay 2 empresas con que trabajamos bastante de la mano, que es EPUs Labs y lo que es EPUs Global Service en cuanto a lo que son localizaciones de nómina. Si quieres pasamos a la siguiente, Rita, para aprovechar el tiempo. Siguiente. Perfecto. Sí, bueno, hablando un poquito justamente de EPUs Labs, como decía, es una compañía hermana de lo que es EPUs. Son, tiene cerca de 20 años produciendo y haciendo optimizaciones de landscape, cosas como ahorros de espacio, herramientas que permiten trasladar información y configuración de un lado a otro, etcétera. Pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos solamente en 6 productos. Son más de 20 productos, 25 si no estoy mal, pero vamos a hablar de los más relevantes y los que usamos bastante, digamos, en lo que tiene que ver en la suite de Success Factors. Pasemos, por favor, a la siguiente, Rita. Ok, el Query Manager. El Query Manager es una de las herramientas que nos permite justamente construir reportes. Pero, digamos, los que han usado, por ejemplo, lo que es SAP Query, AFOD Query, pueden hacer la analogía con este producto. Me permite construir reportes sin necesidad de codificación ABAP. Básicamente, entrenamos a los usuarios a utilizar esto y pueden construir sus propios reportes. Pero ¿en qué varía justamente con respecto a las herramientas estándar que nos entrega SAP? Básicamente que esta me permite combinar información de diferentes módulos. Por ejemplo, yo puedo combinar información de los resultados de la evaluación de tiempos con resultados de la evaluación de nómina con información de datos maestros del personal. Todo eso en un solo query. De hecho, existe un add-on, existen varios, pero existe uno que permite incluso combinar información de la data maestra que reside en empleado central con información que está en la nómina. Todo esto sin necesidad de conocimientos técnicos. Entonces, cuando de repente el cliente tiene una necesidad de combinar información de diferentes fuentes, puede recurrir a esta solución para poder hacer estos reportes sin problema. Un punto importante es que no solamente este Query Manager funciona para SAP HCM, sino que funciona también para el resto de los módulos logísticos en S/4HANA. Y si se tiene, digamos, el producto, puedes incluso hacer cruces de información, por ejemplo, del módulo de producción con el módulo de HCM, del módulo de ventas con información, por ejemplo,
de la fuerza de ventas en el headcount del cliente, ¿ok? Pasemos a la siguiente, Rita, por favor. Justamente, digamos, el Document Builder es otra de las herramientas que complementa lo que acabo de indicar. La diferencia, digamos, de esta herramienta es que me permite ya construir los famosos formularios. Los formularios, digamos, estos formatos que utilizamos, por ejemplo, para cartas, la boleta de pago, digamos, algún certificado. Básicamente, esta herramienta me permite hacer exactamente lo mismo que el Query Manager, pero para construir formularios. Básicamente hay una tecnología que me permite arrastrar y soltar campos en un marco donde puedo insertar logos, insertar los campos y de ser necesario también se puede añadir lógica VAP en cada uno de estos campos si es que se cuenta, digamos, con la necesidad de hacer alguna extensión. De hecho, el producto trae una especie de roadmap donde va paso a paso construyendo cada uno de estos formularios hasta que, por ejemplo, termines, digamos, el formato completo. Temas como saltos de página, logos, títulos, etcétera, pero con todos los campos disponibles dentro de la base de datos del personal. ¿Okay? También puede permitir agregar alguna información del resto de los módulos. ¿Sí? Siguiente, por favor, Rita. El Balance Monitor. Esta herramienta de verdad que es bastante buena. Justamente, este es una especie de validador, ¿ok? Esta transacción, son un conjunto de transacciones, pero lo que me permite es hacer la detección de variaciones dentro de la nómina. De hecho, nosotros lo usamos en algunos proyectos para poder comparar resultados de nómina, por ejemplo, para todo el headcount. Básicamente, en los proyectos de migración lo estamos usando bastante para comparar, digamos, concepto a concepto, persona a persona, si hay alguna variación. Es decir, yo lo puedo usar en proyectos de migración, pero también lo puedo usar en mi día a día. Vamos a suponer, tenemos un cambio en lo que es, no sé, el pliego colectivo. Y van a cambiar, por ejemplo, 5 conceptos. Yo puedo entonces ejecutar el Balance Monitor ya con estos cambios y el sistema me va a detectar qué conceptos están cambiando, digamos, tanto en monto como en porcentaje, de manera tal de que si cambiaron 5 conceptos, pero me está afectando otros 15 que no debería, lo puedo ver antes de desplegar la solución en un ambiente productivo. Esto lo puedo hacer, digamos, para casos como el que acabo de mencionar, un pliego colectivo, pero también es bastante importante cuando, por ejemplo, hacemos actualizaciones del sistema. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, necesito aplicar parche en el sistema, elevar el support package para el componente HR, por ejemplo? O, por ejemplo, actualizar 10, 15 niveles de lo que es el componente de nómina mexicana, o la nómina argentina, o la nómina de Colombia. Entonces, al hacer esa actualización masiva del sistema, yo puedo validar que mis cálculos no han sido afectados. Y si fueron afectados, el sistema, esta transacción lo que va a mostrar es cada uno de los conceptos. Por ejemplo, el cliente tiene 300 conceptos y veo la variación solamente en 10, me ahorra justamente ese tiempo de validación completa cuando hago una actualización. Solamente me enfoco en la variación, sabiendo que el sistema ya está verificando de por sí de que el resto de los conceptos no fueron modificados. Incluso tiene una opción para poder justamente comparar la variación de la nómina de un mes a otro. E incluso alertas que yo puedo establecer ciertos umbrales. Por ejemplo, si el neto a pagar de la persona se incrementó en un 20%, esta transacción puede alertarlo justamente antes de hacer el depósito. Entonces, una transacción, una herramienta que podemos usar incluso en el día a día para estos escenarios que estoy mencionando. Vamos al siguiente, Rita, por favor. El Data Sync Manager es una suite realmente más allá de un producto, es una suite de 4 productos que me permite justamente mover configuración y mover datos entre ambientes. Por ejemplo, yo en mi día a día estoy haciéndole soporte a la nómina, ocurre algún error en la nómina en un ambiente productivo, yo puedo agarrar ese número de personal que está en productivo y llevarme absolutamente toda la data, tanto la data maestra como la data de la nómina, para un ambiente de calidad o incluso un ambiente de desarrollo.
Esto con el fin de que cerciorarme de que, por ejemplo, tengo el caso o el escenario exactamente reproducido con lo que dio el error, de manera tal de que cuando yo haga ese ajuste de la nómina, por ejemplo, pueda cerciorarme de que cuento con los datos correctos. No solamente me permite, digamos, trasladar esta data de 1, 10 o todo un área de nómina, incluso una sociedad, sino que también me permite replicar eh, datos de prueba. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, un solo empleado y puedo pedirle a esta transacción que me genere 200 casos de pruebas, como por ejemplo para hacer entrenamientos, ¿sí? Yo puedo entonces decir, bueno, ¿sabes qué? Necesito 10 números de personal obreros, 20 empleados y 10 personal directivo. Yo puedo hacer esa copia de un ambiente de calidad y tener, digamos, un set de datos maestros bastante representativo que me permita justamente hacer entrenamientos o, como les decía, casos de pruebas justamente para evitar errores en producción. También, digamos, una de las herramientas que me permite dentro de esta suite es el Client Sync, que me permite justamente hacer o crear un entorno completo partiendo de una copia de un ambiente. Yo puedo, por ejemplo, en cuestión de horas, crear una copia de un ambiente productivo para un mandante, por ejemplo, que lo necesito en Sandbox, ¿sí? O, por ejemplo, recrear ambientes de proyecto, bien sea con datos maestros de las personas o solamente con la configuración. Otra de las herramientas que existe dentro de esta suite es el Data Secure, que me permite justamente enmascarar datos, encriptarlos o incluso, por supuesto, solamente esconder aquellos campos que necesito al momento de, por ejemplo, hacer una copia para un ambiente de calidad. Pasemos a la siguiente, Rita, por favor, ya rápidamente. Archive Central, esta no es una herramienta hecha en SAP, realmente es una plataforma. A pesar de, digamos, el caso de uso que lo, digamos, por excelencia, donde, digamos, es el más común, básicamente es cuando necesito tener un set de datos o, por ejemplo, apagar un sistema. Imagínense que van a hacer una migración o imagínense que tienen cualquier sistema. Esta plataforma funciona no solamente para SAP, sino para cualquier otro sistema. Entonces yo puedo agarrar y decir, ¿sabes qué? Voy a apagar este servidor, pero yo necesito la data. ¿Qué hago con esa data? Pues esta herramienta, Archive Central, cuenta justamente con extractores de información, tableros para ver la información, y yo puedo llevarme justamente esto a la suite que está en la nube, de manera tal de cumplir, digamos, obtener esa data y poder acceder a ella, pero ahorrando costos justamente, por ejemplo, de lo que son costos operativos en el mantenimiento de cualquier servidor. Como les decía, no es solamente SAP, cualquier sistema, sea un sistema legado, sea un sistema logístico, financiero, de recursos humanos, puede justamente exportarse esta data y tenerlo, digamos, accesible en la nube. Siguiente, Rita. Y por último, digamos, más que una herramienta, es un servicio donde usamos todas estas herramientas, digamos, para poder hacer una migración de un sistema de nómina, bien sea a un Employee Central Payroll o, por ejemplo, a un S/4HANA PCE. ¿Ok? Yo agarro y justamente tenemos este servicio donde usamos, por ejemplo, el Data Sync Manager para llevarnos la configuración de un servidor a otro y también la data, de manera tal de poder facilitar esta migración. Con el Balance Monitor, por ejemplo, una vez que yo hago la migración, puedo cerciorarme de que la data entre ambos servidores, la nómina está exactamente igual. Digamos, hay otra serie de herramientas que usamos en este servicio, pero básicamente pasamos a la siguiente, Rita, y la última en honor al tiempo. Básicamente lo que me permite justamente es lograr esta migración disminuyendo el riesgo y pudiendo usar, por ejemplo, toda la data real del cliente para hacer las pruebas. De manera tal de que con el Balance Monitor, por ejemplo, el cliente, los usuarios se ahorran el tiempo, por ejemplo, de pruebas de esta migración. ¿Por qué? Porque estamos validando los cálculos de forma automatizada con la herramienta. Del resto, digamos, es un tema más que todo de lo que es reducción del riesgo y reducción de tiempo. Podemos hacer justamente, digamos, bueno, podemos hablar de esto un poquito más, pero bueno, creo que en honor al tiempo vamos a cortar aquí. Cualquier cosa, por supuesto, estamos a la orden. Estamos, digamos, abiertos a cualquier otra
demo o pregunta que tengan al respecto de a cualquiera de las herramientas. Gracias a todos por el espacio. Listo, muchas gracias a todos. Igual, para comentarles que esta presentación y las grabaciones del video se las voy a compartir por correo entre el día de hoy y mañana. De igual forma tienen el QR por si desean más información, tanto de lo que ha hablado Armando o de lo que también se ha solicitado en los módulos de los cambios del release. Ahí tienen el QR, de igual forma también lo voy a dejar en el chat para que lo tengan. Y con eso ya estaríamos dando por concluido la sesión del día de hoy. Tengo un par de preguntas y respuestas, perdón, tengo un par de preguntas, creo que ya, no, hay unas que no han sido respondidas. Tengo dos preguntas. Una es, ¿cuáles serían los pasos para la migración al nuevo perfil de empleado? Con configurar el test y la opción de Migrate Legacy People Profile con configurations, ¿ya estaría o eso traslada los permisos? Creo que esta de acá es para Vicente, creo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Veo, y los ¿Sí? comentarios también veo un par más, pero Sí, sí. creería que son todas para mí. Ujú. En cuanto al nuevo perfil del empleado, la migración es el paso inicial, pero claro, no sería el único. Con la migración, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Las configuraciones que tengan en su perfil de empleado antiguo se estarían migrando al perfil del empleado nuevo. Todo lo que sea como visualización de sus datos, como que portlets están activados, títulos, cosas de ese estilo. Es importante que después de que se haga esa migración, se valide la migración en sí misma. ¿Qué datos fueron los que se migraron? Puede ser de que algunos datos no sean migrados, entonces validar por qué. Y en caso tengas que hacerlos manual, bueno, tenés que hacer esos cambios, ¿no? Esto es solamente para las configuraciones del perfil. Para términos de permisos para acceder a este perfil del empleado completo, nuevo, también sería importante que hagan un doble check y validar de que se tengan todos los permisos para visualizar lo necesario. Les voy a compartir por comentarios un link a una nota sobre qué hacer después de la migración. Sería lo más complicado. Denme un segundo. Ahí está. Y bueno, también otra persona dijo, no es que el perfil de empleado se vaya a eliminar, que una persona comentó eso, es simplemente que SAP ha estado trabajando hace tiempo en rediseñar el perfil del empleado para que sea más dinámico, para que sea más ágil, bueno, más útil para las empresas. Entonces, esta versión rediseñada del perfil va a pasar a ser la estándar y la que todos van a tener que ocupar, quedando obsoleta la versión que todos tenían previamente. Otra persona preguntó por el tema del borrado. Lo que SAP especifica en las notas es que basta con que en los motivos de eventos que decíamos que después de la terminación sean eliminados, se active este campo con sí. No se especifica de que se necesita hacer alguna otra configuración. Con eso debería bastar, según los contenidos de estas mejoras. Ok, muchas gracias, Vicente. A ver, creo que ya no hay más preguntas. Veo otra persona Ok. mencionaba que en el perfil del empleado secciones no tengan información y se van a ocultar. Es importante que tengan en cuenta que las secciones que se van a ocultar, que no tengan información, es cuando nosotros accedemos al historial de todos los registros de un polo en específico. Entonces, si yo accedo al historial de la información personal, si es que la información global que va en este portlet no hay ni un dato, no se va a ver. Pero si, digamos, yo creo un nuevo registro donde sí agrega datos a la información global y yo entro nuevamente al historial, esta información ya se va a poder visualizar junto con la sección. Así que por ese lado no habría ningún problema.
En cuanto a la configuración de dependientes por país, si es que en estos momentos desean utilizarla, claro, se tendrían que eliminar todos los datos, los dependientes que tienen actualmente, activar la opción y volver a migrarlos. SAP igual es bastante claro en decir en las notas de que actualmente en estos momentos para este release no se puede realizar esta configuración de dependientes por país en las configuraciones donde ya hay datos. Esto no quiere decir de que a futuro, en futuros releases, sí se habilite la opción y las empresas que ya tengan dependientes puedan tener esta funcionalidad. El tema es que de momento no. Para los idiomas alternativos para la dirección, lo relevante es el país que se elija al momento de definir la dirección. Si yo, por ejemplo, voy a agregar una dirección del trabajo y selecciono Chile, se me van a activar los campos alternativos para Chile. Si yo trabajo en Estados Unidos o pongo mi dirección de casa, que es Estados Unidos, al seleccionar a Estados Unidos se me van a habilitar los campos de dirección alternativos para Estados Unidos. Depende al fin y al cabo del país que elija inicialmente en la sección de address. Creo que eso sería respecto a las preguntas. Muchas gracias, Vicente. Bueno, entonces para ya concluir la sesión, en un ratito, Armando va a hablar un ratito. A ver, Armando. Hola, hola. Sí, bueno, les reiteramos la invitación. Realmente, digamos, hay mucho por hablar. Si bien es cierto que en estas sesiones se ha tratado de resumir las mejoras más importantes, hay cerca de poco más de 1.300 cambios que traen este release, ¿sí? Hay muchísimos, por supuesto. Quisimos abordar las más relevantes. Obviamente, cada cliente tiene su realidad, pero bueno, estamos a la orden justamente para ayudarlos en este sentido, en este contexto, en ahondar justamente algún módulo, alguna necesidad. Por supuesto, hoy estamos comentando de Social Factors, hay temas de nómina, hay temas de migración y realmente cualquier otra necesidad tecnológica que tengan. Del resto, más bien súper agradecidos con ustedes por asistir. Nuevamente estamos a la orden y bueno, allí Rita justamente dejo los datos de contacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, gracias Armando. De nada. Vamos a finalizar. Finalizamos el evento.